Aleluya. Si Él ha sido bueno contigo, dale un fuerte aplauso, que lo escuche, que el cielo lo escuche. Aleluya, aleluya. Tomamos asiento, uno no puede evitar cantar este coro precioso y hacer un recorrido de su propia historia, de cómo Dios ha sido bueno, de cómo Dios ha sido fiel. El domingo pasado estuvimos viendo a la luz de las Escrituras que no podemos servir a dos señores, ¿recuerdan? No podemos servir a Jesús y a Mamón al mismo tiempo. Sin embargo, como lo hemos dicho tantas otras veces y la Biblia lo afirma, Dios no condena, digamos, el dinero. Dios condena el amor al dinero. Entonces, ahí donde tenemos una tensión del Evangelio, y el Evangelio tiene muchas tensiones. Por ejemplo, Jesús va a decir, mis pasos dejo, mis pasos doy, pero en otro momento va a decir, yo no vine a darles paz. Dice, para un poquito, explícame de qué estás hablando. Entonces son estas tensiones del Evangelio que parecen contradictorias, pero que no lo son cuando uno lo analiza en profundidad. Con este tema del dinero podemos encontrar muchísimos pasajes bíblicos en donde Dios nos asegura de que quiere bendecirnos. Pero por otro lado dice, yo no quiero que ustedes estén sirviendo a Mamón. Pero a su vez Él dice, yo quiero bendecir, y vamos a encontrar cientos de pasajes donde Dios nos asegura que si nosotros nos alineamos a los principios eternos y a los principios celestiales o a las recomendaciones del cielo, Dios puede darnos mucho más de lo que nosotros necesitamos. Es verdad que se ha comprometido en darnos lo que necesitamos, pero a su vez, en su gracia, en su generosidad, siempre va a dar más de lo que nosotros necesitamos. Puede darnos recursos extras, puede hacer pasar por nuestras manos más de lo que nosotros nos podemos imaginar, pero no para que lo guardemos, no para que lo escondamos, sino que para que pase por nuestras manos, bendiga su reino y bendiga a muchas otras personas también. Cuando Salomón llegó a ser rey de Israel, siendo un niño, Dios le dijo lo siguiente: por cuanto tu mayor deseo es ayudar a tu pueblo. Si tu deseo es ayudar al pueblo de Dios, a la iglesia, al reino, dice, por cuanto tu mayor deseo es ayudar a tu pueblo y no pediste abundancia, ni riqueza, ni fama, ni siquiera la muerte de tus enemigos o una larga vida, sino que has pedido sabiduría y conocimiento para gobernar mi pueblo como es debido, ciertamente te daré la sabiduría y el conocimiento que pediste. Y ahí viene el agregado. Pero también te daré abundancia, riquezas y fama, como nunca las tuvo ningún otro rey antes que tú, y como ninguno las tendrá en el futuro. ¡Wow! Y cuando leemos la historia de Salomón, cuando uno lee toda la historia allí en el Antiguo Testamento, descubrimos que llegó a ser el hombre más rico de toda la historia. Imagínense por un segundo, lo compartíamos ayer con los jóvenes, un solo regalo que él recibió, un solo regalo. No estamos hablando de las riquezas que él acumuló con sus trabajos, su negocio. Un solo regalo que él recibió de la reina de Saba, una parte de ese regalo, que eran 3.960 kilos de oro, representan hoy 252 millones de dólares. Un solo regalo. Estamos hablando de que esa reina, por tener una entrevista con él, le trajo eso y le trajo perfumes y le trajo barcos con madera, con la madera más cara de aquella época. Estamos hablando de un solo regalo que este hombre recibió. Imagínate lo que habrá acumulado él en sus años, en sus 50 años de reinado. Y ya siendo un adulto y habiendo vivido algunos años, Salomón decide escribir libros, Proverbios, Eclesiastés. Y entre muchas cosas que él va a tratar, especialmente en el libro de Proverbios, va a tratar de manera muy extensa en cómo nosotros podemos convertirnos en hombres y en mujeres económicamente solventes.
Es decir, hombres y mujeres que tengan recursos para poder vivir y hombres y mujeres que tengan recursos para ayudar a otros. Y creo que vale la pena que el hombre más rico de la historia pueda darnos algunos consejos. No sé ustedes, yo le decía ayer a los jóvenes, por la gracia de Dios, hace muchos años yo tomé una decisión de rodearme de gente que está un poco más adelantado en las cosas que nosotros hacemos como pastores que nosotros. Entonces tenemos amigos de pastores más grandes, de iglesias más grandes, ministerios más solventes. ¿Por qué? Porque son esos hombres, esas mujeres que nos inspiran a poder avanzar. Lo mismo deberíamos hacer en otros aspectos de nuestra vida, porque nuestra vida está condicionada por las personas que nos rodean, por las personas que nos influencian todos los días. Entonces, sentarnos unos minutos en lo que nos resta de esta mañana hasta las 11 y permitir que Salomón nos dé algunos consejos me parece que vale la pena. Que él, el hombre más rico del universo, pueda darnos algunos consejos. Especialmente que tiene que ver con la parte de la generosidad. La generosidad, y como decía Pablo recién cuando hablaba de las ofrendas, no es parte de la naturaleza humana. El ser humano por naturaleza no es generoso. Tenés que aprenderlo y afirmarte en tu corazón. Tu corazón como ser humano no es generoso. Tenemos a veces actitudes y destellos. Por ejemplo, hay una inundación, un incendio, se perdió la casa de un ser querido, un vecino, levantamos una colecta y sacamos adelante esa casa. ¿No? Le volvemos a construir, le ponemos el techo, los muebles, pero esto no sucede todos los días. Hay circunstancias en la vida donde nosotros tenemos estos actos de generosidad. De hecho, Jesús reconoce esta particularidad del ser humano. En un momento, hablando acerca de este tema, él va a decir que aún las personas malas tienen actitudes buenas. Y para clarificar el punto, él va a decir, si un hijo le pide a su papá pescado, no le va a dar serpientes o escorpiones. Si le dice, papá, dame pan, no le va a dar piedras. Y ahí dice Jesús, si ustedes siendo malos hacen cosas buenas, está reconociendo que hay un nivel de bondad o generosidad en todos. Pero a la luz de Proverbios podemos encontrar una cantidad de principios que Salomón nos va a aconsejar para que nosotros podamos alinear nuestros corazones y descubrir esta faceta que él tuvo en su propia experiencia. Y quiero simplemente compartir o hacer mención a algunos de estos principios. El primer principio que va a aparecer allí en Proverbios como algo muy claro es un principio de honra. O sea, si queremos pensar en el mayor secreto, si vos decís, bueno, ¿cuál es el mayor secreto para poder vivir una vida próspera, una vida, cuando hablamos de prosperidad, una cuestión integral, salud, familia, recursos, trabajo, amistad, es decir, una vida integral, de eso se trata el Evangelio, no es solamente, como decía Pablo, dinero. La vida integral abarca todas las cosas. Entonces, si yo tuviera que resumir cuál es el mayor secreto del cual Salomón nos habla, él va a decir que el mayor secreto es honrar a Dios. Nos va a hablar acerca de este principio que si yo lo entiendo temprano en la vida cristiana me va a cambiar la historia. Que todo lo que tengo le pertenece a Dios y que Dios nos da a nosotros el privilegio y la responsabilidad de decidir de lo que Él me da, de todo lo que me da, cuánto yo voy a invertir en su reino. Es un privilegio. Imagínate, ¿no? Vos le regalás a tu hijo un negocio y decís, bueno, a partir de ahora yo voy a confiar en que vos me vas a ayudar todos los meses con un dinero. Yo te entrego el negocio, yo lo trabajé, yo lo pagué, yo lo gané, ahora es tuyo y simplemente confío en que me vas a... ¿Qué hijo no sería generoso con sus padres si sus padres le entregaron un negocio funcionando? Sería muy malo de ese hijo que le dé, digamos, a regañadientes, lo poquito, lo justo para pagar el alquiler y salir alguna vez que otra a cenar. Es decir, sería un hijo muy malo si hiciera eso. Salomón en Proverbios 3 dice, honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Entonces tus graneros se llenarán con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Él experimentó en carne propia esto. Él vino de una estirpe, David fue muy generoso.
Si ustedes leen la historia, cuando David reunió el material para construir el templo, David de su propio dinero invirtió mucho. Entonces él vio cómo su papá, de las ganancias que él había tenido durante sus 40 años reinado, él invirtió en el templo, en el reino de Dios. Entonces él aprendió la generosidad desde muy pequeño. Y él llegó a ser conocido como el hombre más rico de la historia. Si lo trajéramos hoy día a este tiempo a Salomón, él estaría todos los años en primera lista en la revista Forbes. No habría ni Bill Gates, no habría ninguno de estos grandes millonarios que lo superaran. Él estaría siempre allí en la primera fila, por años, por décadas. En Proverbios 22, él dice: la recompensa de la humildad y el temor del Señor son riqueza, honor y vida. Es bueno aclarar que la verdadera humildad también es fruto del Espíritu. El ser humano por naturaleza no es humilde, somos orgullosos, somos soberbios. Pero cuando llega Dios y transforma nuestra vida, nos cambia. Segundo, principio de previsión. Cuando Salomón escribe el libro de Eclesiastés, al principio, allí en el capítulo 3, él escribe un poema, que nosotros lo tenemos en nuestras Biblias titulado Todo tiene su tiempo. Y en ese poema él habla de que hay tiempo para plantar y tiempo para arrancar, tiempo para cosechar, tiempo para sembrar, tiempo para construir, derribar. Y a lo largo de todo el poema él comparte varios contrastes. Del mismo modo sucede con nuestra economía. Hay temporadas en nuestras vidas donde tenemos que hacer inversiones. Quizás estás en una temporada donde estás construyendo tu casa o te compraste el auto para el negocio. Es decir, hay temporadas de inversiones. Pero también hay tiempos en donde debemos aprender a ahorrar. Donde tenemos que apartar porque no sabemos lo que va a suceder mañana. Y no es un tema de no confiar en Dios. Es un tema de previsión. Proverbios 6, Salomón escribe: ve, dice, mira la hormiga, perezoso, observa sus caminos y sé sabio, la cual sin tener jefe, ni oficial, ni señor, prepara en el verano su alimento y recoge en la cosecha su sustento. ¿Hasta cuándo, perezoso, estarás acostado? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de dormir, un poco de dormitar, un poco de cruzar las manos para descansar, y vendrá como vagabundo tu pobreza y tu necesidad como un hombre armado. Salomón toma el ejemplo de la hormiga. Y ayer hablábamos con los jóvenes sobre 4 animales que él toma de ejemplo para ser sabio, y una de ellas era la hormiga. Y yo creo que en mi mente, mi cerebro es un poquito más grande que la hormiga, ¿no? Debería. Y Salomón está diciendo: aprendí de la hormiga, Enrique, fíjate. O sea, la hormiga hace un trabajo de previsión. ¿Por qué? Porque tiene que recoger en el verano las hojas, porque después en el otoño e invierno no hay. Y tiene que vivir el invierno de esas hojas acumuladas en el verano. El peligro en el que vivimos nosotros, especialmente aquí en Argentina, debido a estas economías inestables, es que muchas veces el sistema nos atrapa en el hoy. Vivamos el hoy. Si guardo en el banco, puede venir un corralito. Si lo guardo en casa, me agarra la devaluación, la inflación y pierdo. O me entran los ladrones y me lo roban. Entonces, vivimos en el día. Vamos consumiendo el día a día, entonces gastamos, digamos, nos damos los lujos que queremos darnos, pero no tenemos una mentalidad de previsión. A veces se hace tan lejano e imposible un objetivo que nosotros decidimos vivir el hoy, que es un poquito lo que vive la generación nueva en este tiempo. Nosotros, los más viejos, quizás cuando éramos jóvenes, podíamos vislumbrar con 240 salarios comprarnos una casita. Hoy necesitas más de 1000. Entonces vos sacás cálculos, 1000 salarios. ¿Cuántos años son? Son más de 30 años. Imposible. Entonces, como se hace tan lejano y tan imposible, terminamos cayendo en la trampa del hoy. Tercer principio. Principio de esfuerzo. Vivimos en un tiempo donde esta sociedad es conocida como la sociedad del microondas. Todo lo queremos rápido. ¿No? Yo me acuerdo en casa, en el campo, mi mamá pasaba muchas horas cocinando. Había que cocinar, prender el fuego, la leña, poner la olla, que se ablande la carne. ¿Sí?
Llevaba horas. Hoy no, agarrás una comida, lo pones en el microondas, 3 minutos, 2 minutos y tenés algo para comer. De la misma manera, lo que nuestros abuelos o padres lo consiguieron con mucho esfuerzo, hoy día estamos tentados a conseguirlos en 1 año, 2 años, 3 años. Queremos lo que han tenido nuestros abuelos, nuestros padres, pero en menos tiempo. Entonces vivimos en una sociedad donde todo queremos rápido y no queremos pagar el costo del esfuerzo. El sabio Salomón va a dedicar varias líneas en su libro para referirse a la importancia del esfuerzo, de la perseverancia, el trabajo. Él va a afirmar que el trabajo, la diligencia, la honradez, la excelencia, el cuidado y otras características aseguran que el ser humano pueda vivir de una manera próspera. Un combo de cosas. Proverbios 10 dice: pobre es el que trabaja con mano negligente, mas la mano de los diligentes se enriquece. Proverbios 12, el que labra su tierra se saciará de pan, pero el que persigue lo vano carece de entendimiento. Proverbios 13, el alma del perezoso desea, pero nada consigue, mas el alma de los diligentes queda satisfecha. La fortuna obtenida con fraude disminuye, pero el que la recoge con trabajo la aumenta. Proverbios 14, donde no hay bueyes el pesebre está limpio, pero mucho rendimiento se obtiene por la fuerza del buey. Proverbios 20, no ames el sueño, no sea que te empobrezcas, abre tus ojos y te saciarás de pan. Proverbios 21, el deseo del perezoso lo mata porque sus manos rehúsan trabajar, todo el día codician mientras el justo da y nada retiene. Proverbios 22, ¿has visto un hombre diestro en su trabajo? Estará delante de los reyes, no estará delante de hombres sin importancia. Proverbios 24, si eres débil en el día de la angustia, tu fuerza es limitada. Proverbios 24, 33, un poco de dormir, un poco de dormitar, un poco de cruzar las manos para descansar y llegará tu pobreza como ladrón y tu necesidad como hombre armado. Proverbios 27, el que cuida la higuera comerá su fruto y el que atiende a su señor será honrado. Y podríamos continuar. Hay temporadas en la vida donde requiere de esfuerzo. Jóvenes, ¿es difícil estudiar en la universidad? Y sí, es difícil. Levantarse temprano, acostarse tarde, sacrificar quizás fines de semana con amigos. ¿Por qué? Porque tenés que estudiar. Pero es una temporada. Son 4 o 5 años que van a determinar tus próximos 60 años. Entonces, cuando vos lo pones en la balanza, son 4 o 5 años, pero después tengo 50, 60 para disfrutar del esfuerzo de esos años, vale la pena. Vale la pena que hagas el esfuerzo. Vale la pena que te levantes temprano y que te acuestes tarde. Vale la pena que sacrifiques algunas salidas los fines de semana porque vas a cosechar con el tiempo. Debemos estar atentos a estas oportunidades y estar dispuestos a pagar el costo. Hay personas que solamente se quedan en palabras. A lo largo de nuestros años en el ministerio nos hemos cansado de escuchar hermanos, hermanas que tienen deseos, que tienen sueños o castillos en el aire, como decimos. Pero hay quienes hacen realidad los sueños. Se ponen objetivos pequeños, cortos, medianos, largo plazo y detrás de esos objetivos avanzan. Proverbios 14 dice, en todo trabajo hay ganancia, pero el vano hablar conduce solo a la pobreza. La corona de los sabios es su riqueza, mas la necedad de los necios es insensatez. Proverbios 16, el apetito del trabajador para él trabaja porque su boca lo impulsa. Es decir, el secreto no está hablar tanto de lo que queremos lograr, sino esforzarnos para que esos sueños se hagan realidad. Requiere de un esfuerzo. Cuarto principio, clave fundamental, principio de la bendición. Cuando Moisés estaba sacando a Israel de Egipto después de los 430 años de esclavitud, en un momento allí en el monte, cuando recibió las tablas de la ley, Dios le dijo, yo te voy a mandar un ángel para que vaya delante de ustedes para entrar a la tierra prometida. Y Moisés se plantó y le dijo, si tú no vas con nosotros, me interesa 3 pepinos un ángel. Si tú no vas con nosotros, de acá no nos movemos. Moisés sabía que el desafío que tenía por delante de entrar y conquistar esa tierra prometida, de enfrentar a los enemigos, de enfrentar a los gigantes, no iba a ser posible a menos que la bendición y la presencia de Dios estuviera con ellos. Y creo que esto nos da un principio para nosotros. Él quiso asegurarse de la compañía divina para lograr este objetivo.
Y lo que va a marcar la diferencia en tu vida, en mi vida, es justamente la presencia de Dios. Cuando vos te asegurás que Dios está presente en tu matrimonio, en tu negocio, en tu carrera, en tus emprendimientos, cuando te asegurás que Dios está presente en ese proyecto, la bendición celestial sobre todo lo que emprendas recaerá sobre tu vida. Por eso debes de estar seguro. Antes de tomar una decisión, antes de emprender algo, antes de encarar algo, asegúrate de que Dios está en el negocio, asegúrate de que Dios está en ese proyecto. Salomón va a decir allí en capítulo 10, la bendición del Señor es la que enriquece y Él no añade tristeza con ella. En el 11, por la bendición de los rectos se enaltece la ciudad, pero por la boca de los impíos es derribada. Proverbios 15, mejor es lo poco con el temor del Señor que gran tesoro y turbación con Él. 22, más vale el buen nombre que las muchas riquezas y el favor que la plata y el oro. Cuando Ezequías era rey ahí en Jerusalén, el pueblo fue desafiado a un acto de generosidad. Y es muy llamativo, Segunda Crónicas lo resume de esta manera. Dice, el sumo sacerdote Azarías dijo, desde que se comenzaron a traer las ofrendas a la casa del Señor, hemos tenido bastante para comer y ha sobrado mucho, porque el Señor ha bendecido a su pueblo y esta gran cantidad ha sobrado. ¡Wow! Pero no lo tenemos allí el versículo, tenemos que ir a esa palabra desde que se comenzaron, dice. A partir de allí, la bendición de Dios fluyó. El autor deja bien en claro que la prosperidad de ese pueblo llegó gracias a ese acto de obediencia del pueblo de invertir en el reino. A partir de allí dice que la bendición llegó y ha sobrado. Asegúrate de contar con la bendición de Dios en todo lo que emprendas. Si te aseguras de que Él está en el negocio, dice la palabra que todo te irá bien. Quinto, principio de justicia. El rey Salomón fue un hombre que gobernó durante 5 décadas Israel. Fueron los mejores años en los 5.000 años de historia de Israel. Los mejores años. 50 años de justicia, 50 años de equidad, 50 años de paz. No tuvo una guerra, Salomón. Fueron años de prosperidad donde la prosperidad llegó hasta los rincones más insólitos de Israel como nación. El crecimiento alcanzó a gran parte de esa población. Por eso es que él pudo afirmar así en el capítulo 11, hay quien reparte y le es añadido más, hay quien retiene lo que es justo solo para venir a menos. El alma generosa será prosperada y el que riega será también regado. Proverbios 19, el que se apiada del pobre presta al Señor y Él lo recompensará por su buena obra. Proverbios 11, el que confía en su riqueza caerá, pero los justos prosperarán como la hoja verde. Proverbios 15, en la casa del justo hay mucha riqueza, pero en las ganancias del impío hay turbación. Proverbios 16, mejor es un poco con justicia que gran ganancia con injusticia. Proverbios 20, la herencia adquirida deprisa al principio no será bendecida al final. Proverbios 21, los proyectos del diligente ciertamente son ventaja, mas todo el que se apresura ciertamente llega a la pobreza. Conseguir tesoros con lengua mentirosa es un vapor fugaz, es buscar la muerte. Proverbios 22, el que oprime al pobre para engrandecerse o da al rico solo llegará a la pobreza. Proverbios 28, el hombre fiel abundará en bendiciones, pero el que se apresura a enriquecerse no quedará sin castigo. Salomón plantea principios de igualdad, principios de generosidad, principios de equidad, de justicia, de honradez, de compasión hacia el necesitado. Cada uno de estos principios siguen siendo válidos al día de hoy. Es verdad que vivimos en una sociedad donde aparentemente para crecer, para poder prosperar, tenés que mentir, tenés que robar porque es lo que la sociedad nos está vendiendo. Sin embargo, a la luz de las Escrituras, tarde o temprano, si vos te plantás en estas convicciones, tarde o temprano, Dios abre las ventanas de los cielos sobre tu vida. Fuimos como familia protagonistas y testigos de esta verdad. Hemos tenido el privilegio a lo largo de nuestros años de ayudar a personas que jamás pensábamos que iban a poder hacer algo por nosotros. Sin embargo, con el pasar de los años, esas personas prosperaron, se hicieron millonarios y el día menos pensado, el día quizá cuando más necesitábamos nosotros,
llegaron a nuestra casa y nos trajeron dinero en sobres. Tocaron el timbre. Personas que jamás nos imaginamos que podían hacer algo. ¿Por qué? Porque hay un principio bíblico que dice que cuando vos ayudás a las personas necesitadas, es un préstamo que le haces a Dios. Si esa persona no prospera y no puede hacer nada por vos, Dios se encarga de que otras personas lo hagan. Pero Dios es un pagador de deudas. Él jamás va a quedar sin pagar nada. Principio de proyección. Una de las características de las ovejas es que estas no ven más de 8 metros. Razón por la cual se lastiman, corren el peligro de perderse, de ser atrapadas por animales depredadores, de extraviarse, de caer en algún despeñadero. Y muchas veces nosotros nos encontramos con personas que solamente pueden visionar el hoy, que en sus ojos no les permiten mirar hacia el futuro. Pero cuando somos impactados por la fe, por la verdadera fe de Jesús, hay un paradigma que cambia en nuestro cerebro. Esa fe que viene de parte de Jesús, como cantábamos recién, hace un efecto en nosotros. Hace un efecto muy profundo. Nos permite desde lejos vislumbrar la eternidad. Desde cerca la seguridad. Yo sé que Dios está conmigo. Y para un futuro me da la esperanza. No importa lo que diga la economía actual de la Argentina, no importa lo que digan los políticos, yo sé que si mi corazón está alineado con el corazón de Dios, Dios está por encima de la inflación, Dios está por encima de la devaluación, Dios está por encima de todo eso. Proverbios 10 dice, lo que el impío teme vendrá sobre él y el deseo de los justos será concedido. Proverbios 13, el hombre bueno deja herencia a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está reservada para el justo. El barbecho de los pobres tiene mucho de comer, pero es barrido por la injusticia. Salomón hablará de prioridades. Debemos aprender a separar algo para los días malos. Debemos aprender, si Dios nos permite, separar para situaciones difíciles, personales y de otras personas. Dios tiene planes buenos para con nosotros. Y dentro de esos planes buenos, Él nos asegura que si nosotros buscamos primero el reino de Dios y su justicia, todo lo que necesitemos vendrá por añadidura. Podemos decidir buscar a Dios y que las bendiciones nos persigan, o podemos decidir buscar las bendiciones, pero perder a Dios en el camino. Siempre es una decisión. La decisión que yo tome va a traer consecuencias. Quiero desafiarte en esta mañana a que una vez más nosotros decidamos buscar el reino de Dios y su justicia en primer lugar. Terminábamos cantando y pido a los músicos que pasen la estrofa de este hermoso coro. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad, o sea, nosotros cantamos los domingos esto, pero ya el lunes nos olvidamos. No, hagamos de esta canción algo que retumbe en nuestro cerebro, en nuestro corazón, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y el próximo domingo, cuando volvamos a reunirnos, poder volver a cantar, pero no solamente desde la teoría, sino que hemos probado a lo largo de la semana que la fidelidad de Dios, que las bendiciones de Dios nos han perseguido y nos han alcanzado. Ponete de pie en esta mañana. Y declararlo con todo tu corazón que Dios ha sido bueno con tu vida.